Bien, continuamos con esta interesante entrevista a Carlos Castillo Cordero. Carlos, ¿de qué investigaciones te sientes orgulloso en tus 26 años de periodista? Bueno, siempre hemos hecho trabajo de investigación bastante que han marcado mucho noticia, han marcado mucho la agenda política. Pero si me permites mencionar unos casos puntuales, te diría el caso de la congresista aprista Tula Benítez, que nosotros hace una investigación descubrimos que tenía en su despacho congresal un empleado fantasma. El tema fue muy mediático hasta ahora, han pasado más de 10 años, no, 9 años, 8 años, entre 8 y 9 años de ese caso, que fueron 10 meses intensos, ¿no?, de denuncias, de contrademandas, que implicaba mucho esfuerzo, ¿no?, y sobre todo no perder ni la objetividad ni la firmeza en tus investigaciones. ¿Qué pasó? Se trataba de una parlamentaria que no solamente pertenecía en ese entonces al partido de gobierno, al partido aprista, sino que la primera persona que sale a defenderla fue el presidente de la República entonces, el doctor Hernán García. Y ella era sobrina directa de quien era el presidente de la Corte Suprema. Entonces era una persona, la denuncia era a una persona que tenía vínculos en los tres poderes del Estado. Fueron tiempos muy difíciles, se metieron con la vida personal, te indagaron todo, me citaban a mí a las comisiones parlamentarias en sesión reservada donde la gente me cuestionaba y me criticaba. Veníamos del caso de Canchaya y pasamos al caso Tula Benítez. Fue muy intenso, ¿no? E incluso había periodistas que se la jugaban por ella. Grandes periodistas que tenían programas y me dedicaban y me insultaban a mí que yo no era conocido y que estaba faltando la honra de una mujer parlamentaria, ¿no? Increíblemente, ¿no?, todo lo que querían. ¿Qué sucedió finalmente? Fueron tantas, no solamente nos limitamos en esa investigación en encontrar al supuesto fantasma, en grabarlo a escondidas, de verdad, grabarlo. ¿Por qué? Porque sabíamos que este señor no quería declarar y ese señor se iba a desmentir, como lo hizo posteriormente. Y tomarle la foto de la reunión que tuvimos con este señor. Fue un trabajo de tener su testimonio, su versión de él en audio y de tener el elemento físico, ¿no?, de la fotografía que pudiera mostrar que tuvimos en otro momento. Pero pese a todo eso, no se creía, pese a todo, había muchos escépticos. Conseguimos el documento que probaba que este empleado fantasma ingresaba al Congreso con pase visitante. Si trabajaba en el Congreso, ¿por qué entraba al Congreso como visitante? Conseguimos ese documento. Conseguimos un montón de documentos que finalmente sirvieron para que el Congreso hiciera su investigación. Porque nosotros, ojo, el periodista no presenta indicios, no. Los periodistas solamente nosotros estamos hechos, relatamos hechos y que sean las autoridades competentes, en este caso Congreso de la República, Ministerio Público, Fiscalía, Procuraduría, las que se encarguen de valorar tu documento y buscarle los indicios correspondientes. El periodista solamente da hechos, nada más. Eso es lo que le digo siempre a todos los periodistas. Nosotros solamente hacemos hechos y son las autoridades las que se encarguen de valorar esos hechos y convertirlos o enriquecerlos para convertirlos en indicios y después en pruebas, ¿no? Nosotros no presentamos pruebas. Ahora bien, fue tanto el escándalo que incluso después de 10 meses, cuando el Congreso intenta limpiarla, ¿no?, se tuvo que anular esta votación, todo un escándalo, y el presidente de la República, que había sido el primero en decir que ella que no creía que ella había cometido ese delito, sale a dar la última palabra y dice: no maten al Lapa en Trujillo, esta es una vergüenza, ¿no? Y al último, toda la bancada oficialista y sus aliados, que hacen mayoría, cambiaron de posición y la desaforaron. Otro caso puntual, histórico, ¿no? Hace 5 años me tocó a mí ser protagonista en 3 casos puntuales contra 3 candidatos. Nosotros nos llovía información, como nos llueve ahora información en las campañas electorales.
contra todos los candidatos, ¿no? Contra todos sin excepción. Entonces atacábamos pues, a la lista parlamentaria de Fujimori, atacábamos a la lista nosotros desde Perú 21 tenemos el tema de Comunicore, de Castañeda, y por ahí yo consigo un audio donde la anunciada candidata vicepresidenta, segunda vicepresidenta en la lista de Castañeda Locio, decía claramente en el audio: si el señor Castañeda me da a mí la vicepresidencia, yo a él le doy $500,000, además de 100.000 para su campaña en Trujillo, además de 100.000 para su campaña en Cajamarca. Son 700.000. Entonces, indudablemente ese fue un escándalo. Fue en tanto el escándalo que salieron inmediatamente los defensores, los voceros de Castañeda a decir que esto era una campaña orquestada de los opositores, que Perú 21 se prestaba para la campaña de Alejandro Toledo, ¿no? Nos decían de todo, que esto era los rivales políticos, y al último trataban de negar la versión, que no, que la señora ha dicho que no declaró para Perú 21, ¿no? Y efectivamente yo había tomado su testimonio de ella donde ella admite que era su voz, que sabía que existía ese audio, pero ella después posteriormente lo negó. Después tuvo que cambiar su versión, porque nosotros difundimos inmediatamente el audio de la entrevista con la señora, ¿no? Con consecuencia de esto, cuando tú haces una buena investigación, cierras todos los cabos sueltos, atas todos los cabos sueltos, y la persona ya no tiene cómo salir. Al último prefirieron voltear la página a ellos, y la consecuencia fue que bajaron las encuestas. Era número 1 en ese momento, y al último Castañeda creo que terminó quinto. No pudo recuperarse. Meses después nos tocó a nosotros conseguir la información de los consumos de botellas de whisky en la época de Alejandro Toledo, que era, en ese momento, hace 5 años, era el número 1 en las encuestas. Y nosotros conseguimos la cantidad de botellas de whisky que se compraban en el Palacio de Gobierno y en todo el gobierno de Toledo. ¿Qué hicimos nosotros? Para paliar un poquito la información que ya se sabía, nos dimos el tiempo de contar cada botella de whisky. Si decía caja, sabíamos que en la caja habían 12 botellas. Contábamos cada botella de whisky, y después del total que sacábamos, lo dividimos entre 5, sacábamos un promedio por año. Lo dividimos entre 12, sacábamos un promedio por mes, y lo dividimos entre 31 y sacábamos un promedio por mes, por día. Y al último salió la nota que se consumían 1.8 botellas de whisky etiqueta negra por cada una de las noches de los 5 años que estuvo el señor Toledo en Palacio de Gobierno. Ahora bien, ellos se defendieron indicando que indudablemente este tema no tenía sentido, porque era para los cócteles que hace el presidente de la República. Aquí hay que aclarar lo siguiente: la investigación determinó que no era el whisky, el licor, que es natural, obvio, y hasta ahora también debe suceder, que manda Cancillería a través del protocolo a Palacio de Gobierno, no, sino eran las compras del despacho presidencial. El despacho presidencial maneja un presupuesto, bueno, no sé cómo estará ahora, pero decidió manejar un presupuesto muy reducido, solamente para el servicio del presidente, del despacho presidencial nada más. Y cuando se le preguntó a la nueva administración cuántas de esas botellas de whisky que se compraron en el despacho encontraron ellos, ni una. Respondieron que ni una. Entonces Toledo salió, era candidato, salió todo amargo, fastidiado, y le echó la culpa al secretario de la presidencia general del Palacio de Gobierno de la García, ¿no? El señor Nava, que era en ese entonces candidato al Parlamento andino. Y el señor Nava le da pie a que salga él a responder, y nos hace la precisión a nosotros, que no era 1.8, sino que él consigue más facturas. Eran 2.4 botellas de whisky por noche. Era el promedio, como promedio, ¿no?, de lo que se consumía en Palacio de Gobierno durante cada una de las noches de los 5 años del señor Alejandro Toledo. Fue una investigación bastante bonita e interesante. Lamentablemente marcó la caída de la candidatura de Alejandro Toledo. En la segunda vuelta tuvimos también otro caso emblemático. Conseguimos el video nos llamaron así, con fuente anónima, nos consiguieron el video
del pago de un soborno, ¿no?, a un testigo del caso Madre Mía. Fue espectacular. El video se ve clarísimo que un amigo del entonces candidato va al cajero, retira billetes que se ven de color verde. Yo no sé, en el Perú el único billete verde creo que es el billete de 10 soles, y no sé qué entidad bancaria bote billetes verdes, ¿no? Pero se ve un fajo de billetes que se lo entrega al hijo del testigo del caso Madre Mía. Y ese video se fue publicado. Bueno, lamentablemente este no tuvo el impacto de los dos anteriores porque estábamos ya en una época polarizada. Y si decías algo en contra de ese candidato, te decían, no, estás apoyando a la candidata tal. Entonces mucha gente vio eso, se indignó, que se callado, para no supuestamente favorecer a otra candidatura. Pero me siento también contento de esa investigación. Pero además, en los últimos años he logrado bastantes investigaciones muy marcadas que han generado la pauta. Hace poco me tocó la suerte de entrevistar a la vicepresidenta de la República, la primera entrevista que ella concede, donde confiesa o revela cuáles fueron las motivaciones que la llevaron a recusar al Partido Socialista, cosa que no había callado. Y hace poco entrevisté al señor Chejade, donde está pidiendo algo que más adelante va a ser novedad. Está pidiendo que las autoridades judiciales prohíban la salida del país de la señora Nadine Heredia hasta que concluyan sus investigaciones. Por frente a los rumores que hay de que piensan irse al otro país. Entonces, para curarnos en salud, plantea él eso. Otras investigaciones que he hecho, a raíz de la caída del gobierno de Fujimori, se denunciaron, no sé si se acordará mucho de las personas que te miran, ¿no?, el caso de los entes colectivos. me tocó investigar ese tema, ¿no? Y lamentablemente encontré muchas irregularidades tremendas, lamentables. Mucha gente que había cobrado indemnización millonaria para dejar una entidad pública, finalmente se veía beneficiada en esta lista nueva. O sea, a pesar de haber cobrado, voluntariamente se volvía a meter a la lista, ¿no? Y encontré que todo había sido un negociado. Las centrales sindicales estaban metidas en esto porque todo lo que se inscribían tenían que pagar mensualmente una cuota. Entonces, como que me dejó un mal sabor ese tema, ¿no? Y me dejó un mal sabor a muchos de los lectores de Perú 21. Incluso esto generó que las centrales sindicales organizaran una marcha al periódico. Sí, de verdad, increíblemente, organizaron una marcha para defenderse, el otro. Bien que cobraban su bono, bien que cobraban mensualmente los dirigentes, cobraban su bono, tanta gente inocente a la que le decían, oye, aquí está en la lista de los entes colectivos para que te respondan así, pon acá tu plata, firma acá y participa en esto. Y así se trabajaron, y no solamente una central, ojo, fueron como por lo menos 3 o 4 centrales sindicales las que estuvieron metidas en esta comisión que se había formado. He tenido, así como te digo, muchas investigaciones que han quedado, y cada una, como me ves, son trabajadas con ese apasionamiento, pero siempre cuidando el perfil del trabajo que siempre realizo, que es la objetividad, ¿no? Y cruzar la información sobre todo para no tener problemas. Interesante, Carlos. Finalmente, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Cómo me veo? Esa es una muy buena pregunta que siempre me la hago. ¿Cómo me veo cada 10 años? Me veo tratando de impartir mi experiencia a las nuevas generaciones. Me gusta mucho conversar con los nuevos periodistas. Me tocó iniciar mi carrera en la segunda mitad de la década de los 80, ¿no? Y eran tiempos de máquina de escribir. Eran tiempos, te cuento, como anécdota, ¿no?, de personas que escribías tu máquina de escribir y se acababa el carrete y tenías que doblar con tu dedo el carrete de la cinta para que pudiera regresar. Entonces, ¿qué pasaba? Como habían los redactores principales, yo era un practicante, a los redactores principales no les gustaba que utilizaras su máquina de escribir. Entonces, ¿qué hacía? Te quitaban el carrete. Tú encontrabas la máquina sin cinta, escondían la cinta, ¿no?
Otro lo que hacía, volteaban su máquina para que no pudiera escribir en su escritorio, ¿no? Entonces, mi jefe, entonces, de informaciones, como anécdota te digo, ¿no? Para que compartas con la gente, con la persona que te sigue. Un día me mandan a hacer una nota de prensa, volteo una nota de prensa, concurso canino. Nosotros en el periodismo pues estamos acostumbrados a escribir, te enseñan el formato, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Pero a veces esa regla no se cumple mucho en el ejercicio ya del periodismo. Entonces me mandan una nota de prensa, concurso canino. Yo le escribo, la municipalidad tal organiza un concurso canino, que esto, que lo otro, ¿no? Donde se van a premiar a todos los premios del distrito, ¿no? En vestimenta. Y abajo decía la nota, se va a premiar al perro chusco. Mi jefe lee esa nota y dice, esta nota no sirve para nada, porque la pepa no está en el concurso canino, la pepa está en que se va a premiar al perro chusco. Agarró la nota y en mi cara, me la rompió y ¡fuah! Me lanzó los papelitos picados. En ese momento yo dije, el periodismo no es para mí. Y un periodista de experiencia me acercó, me vio de repente mis ojos, quedé con lágrimas, que quería estallar, y me dijo, chico, te voy a decir algo, el periodismo es calle. No vas a ser periodista si sigues volteando nota de prensa. Indaga y lo que veas, ven y escribe. Me vine aquí y me acuerdo que era 30 de septiembre. Me vine al centro de Lima y veo en las afueras de la iglesia de las Arenas que antes había como un taller, perdón, era como una plaza de estacionamiento y ahí se instalaba una, digamos, feria popular, que te vendían hábitos, te vendían turrones, te vendían todas cosas de octubre del mes morado, ¿no? Pregunté precios y escribí mi notita, ¿no? Hoy comienza el mes morado, mes de octubre, mes morado, mes de octubre, el mes de señores nominados, y en las calles de Lima comienza ya a verse los hábitos moraditos, ¿no? El hábito en la avenida Tacna cuesta tal, el kilo de turrón lo puede costar tal. La nota salió chiquitita, 4 parrafitos y salió el mismo día el periodista. Entonces para mí esas cosas marcaron mi vida, hasta ahora tengo la nota ahí publicada, ¿no? Y son cosas históricas, realmente que marcaron mi carrera. Veo todavía algunos errores en la redacción, pero para mí es un símbolo, esa primera nota. Marcó mi historia, era un practicante y marcó mi trayectoria. Ahora yo busco esas cositas, transmitirlas y con ese entusiasmo que tú me ves, transmitirlas siempre a los nuevos colegas. Siempre estoy dispuesto a colaborar, a apoyarlos, a orientarlos lo poco que yo sé, lo poco que he aprendido, compartirlo. Yo me veo en 10 años haciendo eso. Muy bien. Seguramente vas a ser un gran docente, Carlos, lo vemos, te conocemos y te deseamos todos los éxitos del mundo. Gracias.